No suelo hacer este tipo de vídeos, pero hoy Meta, es decir, Mark Zuckerberg, acaba de hacer un anuncio muy importante que para mí es un cambio histórico y creo que también para mucha gente. Y es que vamos a hablar del giro de timón que acaba de dar Meta en cuanto a la realidad mixta, realidad virtual y también obviamente al metaverso que han dicho. Así que vamos a ver qué implicaciones tiene esto en el futuro de la plataforma y por qué Apple y Google deberían estar preocupadas. Y empezamos porque Meta acaba de anunciar por sorpresa su nuevo sistema operativo Meta Horizon OS, que a partir de ahora será el sistema operativo que impulsará sus gafas MetaQuest, que en verdad seguirá construido en Android, pero ojo porque van a haber ciertos cambios importantes que veremos ahora. Es que, como dice el anuncio de prensa de Meta, estamos abriendo el sistema operativo que impulsa nuestros dispositivos MetaQuest a fabricantes de hardware de terceros, brindando más opciones a los consumidores y a un ecosistema más amplio que los desarrolladores puedan construir. Y ojo porque este anuncio tiene varias implicaciones. La primera de todas, como acabáis de oír, Meta Horizon OS se hace una especie de open source. Y es que están abriendo este sistema operativo como lo ha hecho en su momento la industria del PC y los teléfonos inteligentes, y es que según Meta los consumidores se benefician mejor de un amplio ecosistema de hardware que produzca tantos dispositivos como productos más especializados y donde el principal beneficiario es el consumidor. Además, lo importante y es que hay ciertas empresas que Meta ha destacado como son Lenovo, Asus y Microsoft con Xbox que van a colaborar con su nuevo sistema operativo, y el objetivo es hacer que sea aún más fácil que los desarrolladores creen aplicaciones y lleguen a sus audiencias en la propia plataforma de Meta. Empezamos por una empresa que es Asus, en concreto la sección de Republic of Gamers de Asus, que utilizará su experiencia como líder en soluciones de juegos para desarrollar unas gafas para juegos de rendimiento completamente nuevo. Aquí tenemos el primer anuncio y es que tendremos unas nuevas gafas que saldrán, yo creo que dentro de un tiempo aún, pero se confirma esta colaboración. También Lenovo, que según Meta está aprovechando su experiencia en el diseño de las Oculus Rift para desarrollar dispositivos de realidad mixta enfocados en la productividad, el aprendizaje y el entretenimiento. Aquí tenemos otra revelación de Lenovo, que también está trabajando en un nuevo dispositivo, incluso junto a Microsoft. Meta está trabajando en unas MetaQuest de edición limitada inspiradas en Xbox, y podemos ver aquí que ya nos dice Meta que no es un render real, pero aún así podemos imaginarnos cómo va a ser esta especie de colaboración entre estas dos empresas. Como estáis viendo, todas estas empresas van a pertenecer al sistema operativo de Meta, es decir, van a estar dentro de Meta Horizon OS, al integrar toda esta tecnología al instante en sus dispositivos y aprovechar estas cientos de aplicaciones que ya incluyen en su tienda para no partir de cero. Incluso la capa social de Horizon, que actualmente tienen los dispositivos de Quest, se extenderá a través de todo el ecosistema, permitiendo las identidades, los avatares, los grupos de amigos, las personas se muevan a través de estos espacios virtuales y permitir a estos desarrolladores integrar esta tecnología en todos los dispositivos. Y ojo porque va a haber cambios importantes tanto en la aplicación de Quest como en diversas áreas. Empezamos porque los dispositivos Meta Horizon OS también usarán la misma aplicación móvil complementaria que los propietarios de MetaQuest que tenemos hoy en día. Por tanto, cambiarán el nombre de la aplicación, que actualmente se llama MetaQuest, a Meta Horizon. Junto con esto, la Quest Store también va a cambiar, ya es oficial, se cambiará el nombre a Meta Horizon Store. Y junto con esto, en App Lab también tendremos cambios. Ya sabéis, esta tienda donde salen las aplicaciones antes de salir ya finalmente en su versión final en la tienda de la Quest Store. También habrá cambios importantes, ya que están en proceso de eliminar las barreras entre Meta Horizon Store y App Lab, lo que permitirá a cualquier desarrollador que cumpla con los requisitos enviar este software directo a las plataformas. Es decir, los títulos, los juegos, las aplicaciones que estén en
App Lab aparecerán en una sección dedicada de la tienda en todos los dispositivos, lo que hará que mucha más gente pueda probar estas aplicaciones sin tener que ir a la web y buscarlas de una manera individual, incluso que vaya a SideQuest, que os he dejado por aquí un vídeo cómo se instala, para descubrirlas de una manera más sencilla. Y además de esto, Meta está trabajando en un nuevo framework espacial que permite a los desarrolladores móviles llevar sus aplicaciones a Meta Horizon OS, ya sea que estén trayendo una aplicación existente o que vayan a construir una nueva desde cero. Esto va a facilitar muchísimo que las aplicaciones 2D que estén en Android o en iOS puedan cambiarse y entrar a formar parte de Meta Horizon OS. Un cambio realmente increíble. ¿Y por qué digo que esto es un cambio histórico? Porque yo creo que esta es una manera que tiene Meta de decirle a Google y a Apple que ellos no se van a rendir y que quieren liderar esta nueva plataforma en la que llevan trabajando aproximadamente 10 años. Es un cambio a largo plazo donde le dicen a Apple y a Google que no va a ser la misma historia que en los dispositivos móviles, sino que en esta nueva plataforma Meta quiere ser protagonista y toda la tecnología que han desarrollado durante estos 10 años se va a integrar con nuevos fabricantes y aquí estará parte de su fuerza. Es como decirle a Apple y a Google: oye, llevamos aquí 10 años desarrollando, trabajando, gastándonos millones de dólares y ahora va a venir lo serio. Si vais a entrar, nosotros vamos a estar aquí y entre todos vamos a ver quién gana. Así que chicos, ojo con esto. Como veis, el anuncio es muy importante. Os he resumido un poco lo más importante que debéis saber. Y además, ahora que estáis por aquí, os voy a decir que actualmente hay varias ofertas en la Quest Store, que de momento aún se llama así, que van a durar hasta el 28 de abril. Vas a conseguir un montón de juegos que están hasta un 64% de descuento de su precio normal. Por ejemplo, esta semana ha habido varios juegos clásicos que están en oferta. Por ejemplo, yo me he comprado el 11 Table Tennis, el Golf Plus, pero también están en oferta juegos como Dimeo, Assassin's Creed Nexus, Among Us VR, Pistol Grip, Resident Evil 4, Tetris. Bueno, hay un montón que os voy a dejar también en la descripción mi código de afiliado. Si no tienes unas metas, si las compras a través de mi código de afiliado, vas a ganar $30, 30 euros. Y bueno, yo también voy a ganar, yo creo que ganamos todos y estaría súper bien, si no las tienes, pues que te pases por ahí. Incluso si tienes unas Meta Quest 2 o quieres comprarte unas, tienes que saber que a partir de ahora Meta ha hecho permanente la oferta del precio que tienen de $200 para la versión de 128 GB y además ha puesto en descuento, en liquidación, un montón de accesorios para estas Meta Quest 2 que estaréis viendo por aquí, algunos a mitad de precio, así que es una oferta por si tienes las Quest 2 que puedas aprovechar. También os dejaré los enlaces en la descripción. Así que chicos, un poquito hasta aquí todas las novedades, todas las noticias importantes que tienes que saber hoy. Yo creo que se vienen tiempos bastante interesantes, al menos presentaciones muy importantes en este 2024 en cuanto a realidad mixta, en cuanto a realidad virtual, y aquí estaré cubriendo todo lo que vaya a salir. Así que muchísimas gracias, suscríbete si no lo estás, que me ayuda muchísimo, puntúa el vídeo, déjame un comentario con tu opinión y nos vemos ahora sí en el siguiente. ¡Chao, chao!